Hola a todos, bienvenidos al portal del Villegas. Vamos a comenzar con una noticia, con un hecho que es internacional, pero que en el fondo tiene mucha relación con nosotros, como está ocurriendo con todos los eventos que ocurren ahora en el planeta, salvo excepciones. Nos influyen, nos tocan, no tienen que ver o hacen resonar un eco por situaciones parecidas, iniciativas parecidas o efectos similares a los que se vean en cualquier punto del globo. Y me refiero al anuncio de Jair Bolsonaro, que no se demoró nada en hacerlo, de privatizar una serie de propiedades públicas, específicamente puertos, aeropuertos y líneas ferroviarias. Todavía no ha mencionado el tema de las empresas más grandes y más vinculadas a la corrupción en Brasil. Pero ya podemos imaginar, ya debe haberse iniciado en Brasil y seguramente va a haber un eco en Chile, por supuesto, y en toda Latinoamérica va a iniciarse los ladridos enfurecidos de la jauría de la izquierda, indicando con el dedo a Bolsonaro y diciendo: no ven, este es un sirviente, una mascota del imperio, de los empresarios, de los capitalistas, ya no apenas llega al poder y ya le está entregando propiedad pública para que se forren los bolsillos, etc. Porque los sectores progresistas, como se llaman ahora, tienen la idea, un dogma, un automatismo mental, un reflejo condicionado de que el Estado tiene que estar en todo porque es el representante de la comunidad. Y por consiguiente, todo lo que hace ese Estado es en beneficio, pues no puede ser de otro modo, piensan ellos, de la comunidad. Esa es la teoría. En la práctica, ellos quieren que el Estado esté en todo para que todo sea posible de saquear, al final de cuentas, de aprovechar. Suponen estos sectores que están siempre hablando del Estado, que el Estado tiene que estar en esto, que el Estado tiene que hacerse cargo de lo demás allá. El Estado es una entelequia conceptual en estas personas. Si uno les escarba y empieza a analizar de dónde viene esta sensación que tienen de que el Estado es el único garante del bien público, me imagino que tendríamos que retroceder más o menos a la etapa del Neolítico o antes, cuando la comunidad humana era una entidad muy pequeña y muy homogénea, eran todos cazadores, todos recolectores, todos estaban en la misma situación, y el Estado estaba representado por algún líder o una jefatura, como llaman los antropólogos, algún tipo que por algún motivo era considerado digno de ser seguido, ese tipo rodeado quizás de 2 o 3 energúmenos, así algo así como bodyguards, y junto a ellos comparte la élite del poder el brujo para invocar a los dioses, a las fuerzas de la naturaleza. Y esa comunidad funcionaba como un ente homogéneo, de vez en cuando, quizás muy seguido, se reunían alrededor de una fogata a discutir las proposiciones del líder. Y claro, en ese esquema uno puede imaginar que el Estado, o sea, la jefatura, era efectivamente representativa en un grado total de los intereses de la comunidad. No había otros intereses que representar, salvo por supuesto el descuento que tiene que ver con el interés de seguir ahí en esa posición destacada de ese jefe y sus 2 o 3 seguidores. Pero cualquier paso más adelante que demos a partir de ahí, cuando ya empezamos a entrar en las sociedades históricas, ya no existe esa comunidad tan homogénea y que por lo tanto tiene un determinado interés o grupo de intereses que claramente interesan por definición a todos los miembros de ese grupo, y que el Estado, en la forma de la jefatura o del rey local o del jefecillo local, no tiene otra cosa que satisfacer, porque no hay otro objetivo posible. No hay muchos bienes posibles, no hay muchos excedentes para saquear. Pero esa situación, a medida que pasa el tiempo, cambia completamente. Las comunidades ya no existen. Las sociedades son entidades complejas, repletas de grupos muy distintos unos de otros, con diferentes intereses, a veces en perpetuo conflicto. Y el Estado es una máquina administrativa, que solo ya muy lejanamente representa los intereses del conjunto, porque ya el conjunto mismo es difícil de definir. Hay un mínimo común denominador, no un máximo común denominador, un mínimo común denominador que se refleja en el hecho de que todos los intereses, por distintos que sean, necesitan que alguien se haga cargo del orden público, digamos. Alguien se tiene que hacer cargo de hacer que la ley se ponga en vigor, una ley que los favorece a todos por igual, porque nadie quiere ser víctima de los asesinos o de los ladrones.
Pero no son muchas más cosas que esas. Entonces, esta imagen piadosa de un Estado representativo de un interés público es completamente ilusoria porque ya no hay ese interés público claro, más allá de ese mínimo común denominador, ni el Estado tampoco tiene otras cosas, no tiene otra cosa que satisfacer esas necesidades mínimas. El Estado se convierte en un fin en sí mismo, empieza a convertirse en una máquina de exacción de excedente. Si uno observa cómo funcionaban las jefaturas, las monarquías ya del Oriente Medio, en Egipto, en Sumeria, en Babilonia, y luego y así más adelante, el Estado es básicamente un aparato para recoleccionar tributo. La gran función del Estado, de esas monarquías, de esos emperadores, era recolectar tributo, de forma bastante brutal muchas veces, para financiar el palacio, los lujos, las guerras del monarca. No para satisfacer las necesidades del pueblo al cual se le esquilmaba, especialmente a los campesinos, que eran las bases productoras de la sociedad en el pasado. Básicamente era el campesinado. Simplemente se les arrebataba una parte sustantiva de su producción, o se les arrebataba horas de su vida, convertidos en personas que tenían que dedicar unas cuantas horas, unos cuantos días a la semana para el trabajo, entre comillas, público, pero que eran las cosas que le interesaban al monarca, o sea, al Estado. Construir caminos para que sus ejércitos se puedan mover más fácilmente y sobre todo sus cobradores de impuestos. Es decir, el Estado deja de ser ya simplemente un órgano directo que satisface las necesidades de un organismo homogéneo. No es como el brazo que satisface mi necesidad de tomar algo. Se convierte en otras cosas, se empieza a alienar de esa comunidad y la comunidad deja de existir como tal propiamente. Empiezan a existir diversos intereses. Entonces, esta imagen piadosa del Estado que viene a resolver las necesidades del pueblo, una vez más entendido como una entidad homogénea, es una visión que tiene unos 10.000 años más o menos de obsolescencia, como mínimo. Entonces, veamos el caso concreto de Brasil, veamos el caso concreto de cualquier país, desde luego Chile. En Brasil, la corrupción estaba básicamente centrada, por definición, en las empresas públicas. Es ahí donde entran gobierno tras gobierno, manadas, hordas de apitutados, que no tienen que rendirle cuenta a nadie. No hay ningún libro de contabilidad en las empresas públicas. No hay un síndico de quiebras que vaya a ver si esas empresas están funcionando bien o no. Se van hundiendo en un pantano de deuda y de déficit, que lo paga Moya, o sea, lo paga ese pueblo al cual le cobran impuestos. En eso no fallan nunca los estados. Sacar y sacar y sacar plata. Ahí se centró la corrupción. Por supuesto, también ha invadido las empresas privadas en Brasil, eso es evidente. Pero el núcleo del cual brota, como del sol brota la luz y el calor, brota la corrupción, es el Estado. Y aún si no hubiera corrupción, suelen ser empresas que funcionan mal, que funcionan a déficit, que entregan un mal producto a un costo insoportable, intolerable, que no tiene que pagar Moya una vez más. Yo no sé exactamente cómo ha funcionado la corrupción, qué grado de corrupción hay en estos elementos que va a privatizar los puertos. Me imagino que los puertos son un lugar par excellence de la corrupción, por razones obvias. Desde luego, desde las mafias que se roban lo que pueden de los barcos y así sucesivamente, y mil cosas más. Los aeropuertos, algo similar. Las líneas ferroviarias, bueno, no sé. Pero hay otras empresas en Brasil más grandes que supongo que tarde o temprano Jair Bolsonaro va a tratar también de sacar. Ahora, ¿qué pasa cuando estas empresas se convierten en privadas? Obviamente que hay un empresario que gana plata, pues si nadie compra una empresa para perder plata. Pero para ganar plata las tiene que hacer funcionar con un cierto mínimo común denominador, usaré la expresión otra vez, de eficiencia, porque si no va a quebrar y va a ser perjudicado. Entonces ese empresario se va a cuidar de no sobredotar de personal, se va a cuidar de no cargar gastos y costos desmedidamente, se va a preocupar de que el producto que entrega sea mínimamente bueno para que la gente lo compre, para que la gente lo contrate. Eso es lo que sucede con las empresas privadas.
O sea, uno tiene un mínimo de garantía, la comunidad, ya que nos interesa el bien de la comunidad, tiene un mínimo de garantía de que esa actividad va a ser desempeñada con menos ineficiencia que si la desempeñara la casta de burócratas que constituyen la realidad concreta del Estado en los tiempos modernos. Porque, vuelvo a repetir, no es un órgano celestial que viene a satisfacer las necesidades del público. Es una máquina administrativa cada vez más gorda, cada vez más cancerosa, cada vez más tumoral, un peso cada vez mayor, como lo estamos viendo en Chile, con un costo impresionante, que no entrega nada que satisfaga al público. Examinemos cuáles son las prestaciones del Estado y dejemos de lado las cosas básicas y mínimas, como el mantener una policía, el mantener funcionando y financiado un sistema judicial y algún par de cosas más. Veamos el caso chileno. El Estado está metido en todas partes. Vamos viendo ahora cuáles son las prestaciones que nos entrega el Estado. En materia de educación, ya sabemos. En materia de salud, eso es un barril sin fondo. No recuerdo ya si fueron 2, 3 o 4 las inyecciones de dinero que le metió la señora alta comisionada a los derechos humanos a la administración, al Ministerio de Salud, a los hospitales, a todo el sector público de salud durante su mandato, sin que esto, digamos, significara un tremendo avance. Esto se mide simplemente y de una manera muy brutal por las colas de espera, por la gente que se muere esperando. ¿Cuáles son los grandes bienes que nos ha entregado el Estado? Empresas estatales, por ejemplo, como ENAP, están quebradas, tienen una deuda que es 3 o 4 veces su capital. Empresas como Codelco no están quebradas porque el cobre, afortunadamente, aún durante los precios bajos, está la cantidad de divisas que entrega, que es como la pleamar que tapa la basura que hay en la playa. Pero todos sabemos cómo funciona Codelco. Todos sabemos los costos inmensos del sector laboral. Todos sabemos esas huelgas cada 2 o 3 años que terminan con un bono de término de conflicto de 40 o 50 millones de pesos por trabajador, fuera de los sueldos que ganan. Es decir, si no fuera por el precio del cobre, esa actividad, la de Codelco, sería inviable. De hecho, el año pasado, antepasado, estuvo en el filo, digamos, de no estar entregando realmente excedentes al Estado. Y vayamos examinando cuáles son las actividades del Estado que realmente le favorecen su vida, le favorecen que usted inicie una actividad empresarial, un pequeño negocio, le favorecen algo. Y cuando logran favorecer a un sector de la población, como ocurre por ejemplo con la gratuidad, es un costo inmenso que tiene que pagar la sociedad también, pues, si el Estado no recibe maná caído del cielo. Se financia con impuestos, con las platas del cobre que siguen entrando a pesar de todo. Y fuera de eso, tiene efectos en la educación de esas universidades que se tuvieron que entregar muchas de ellas al sistema de la gratuidad y recibir lo que les entregue el Estado. Y varias de estas universidades están en situaciones difíciles y van a tener que achicarse mentalmente, digamos, pedagógicamente. Así que también ese es un efecto y un costo. Y vamos observando qué es lo que hace el Estado, aparte de quitarnos a todos. En cada operación que hacemos cada día, cuando vamos a comprar pan, ya estamos pagando IVA. Después está el global complementario, las contribuciones que uno no termina de pagar nunca, uno se puede morir y sigue pagando contribuciones por un impuesto que se creó hace más de 50 años, para el terremoto de 1960, para la reconstrucción. ¿Y para qué le menciono a usted cuando lo sabe mejor que nadie? Porque tiene que pagar todos los impuestos, todos los costos. Va a una oficina pública, vamos pagando. Quiere sacar pasaporte, le cuesta más que la Enciclopedia Británica, una libretita. Por todos lados el Estado lo estruja. ¿Y qué viene la entrega? Saque usted la cuenta. Haga la cuenta de qué cosas maravillosas obtuvo el Estado el año pasado. Y en Brasil, para volver a Brasil, es lo mismo. Y quizás peor, porque la corrupción allá está, digamos, varios grados más avanzada que la nuestra. Entonces, a pesar de eso, a pesar de lo que es realmente el Estado en la práctica de la vida de los ciudadanos de hoy en día, en Chile, en Brasil, en América Latina y seguramente en muchas otras partes, el Estado dejó de ser hace mucho tiempo, si es que alguna vez fue, un organismo administrativo que satisface necesidades públicas. Allí donde lo hace, que son contados países en Europa, por ejemplo los países nórdicos, bueno, sí, ahí el Estado entrega una serie de prestaciones que tienen un costo enorme en impuestos
pero son muy pocos casos, ¿no? Tratar de generalizar el caso a lo mejor de Suecia o de Dinamarca y decir, ¿no ven ustedes que el Estado es el que tiene que hacerse cargo de esto, de esto, de esto, de esto y de esto? Es una ridiculez. Así que vamos a escuchar todo este discurso sobre cómo el fascista Bolsonaro, el ultrarreaccionario, el ultraderechista ya llegó inmediatamente despojando al pueblo de este gran bien que es el Estado. Acuérdense nomás. Y antes de seguir, les quiero recordar las argollas matrimoniales que entrega Eternal Love. Eternal Love es especialista en la importación y fabricación, o sea, diseño, la orfebrería que rodea la fabricación de argollas matrimoniales de oro de 18 quilates. Los diseños son vanguardistas, no son la cosa común y corriente que todo el mundo conoce. Son de oro amarillo y oro blanco, o sea, tienen dos colores. Son creadas por expertos joyeros de Chile o de fuera de Chile. Tienen una garantía de cobertura extendida. Es decir, la experiencia suya va a estar garantizada, una experiencia satisfactoria. La garantía de ajuste de medida y certificación de autenticidad. Ustedes no tienen por dónde perderse. Usted puede comprar online. Usted puede ir, por supuesto, a la tienda que está, ya sabe, en el Mall Los Dominicos, en Las Condes, pero también puede comprar online y obtener el descuento Duty Free, que es 20%, y un descuento online, que a veces llega a otro 20%, así que 40%, en algunos casos mínimo 20%. Así es que vaya entrando ya al sitio, échenle una miradita, es entretenido ver estas joyas tan bonitas, estos diseños que yo por lo menos no había visto nunca antes, en eternallove.cl, estimados amigos. No cuesta nada informarse, échenle una mirada a eternallove.cl, cuando termine el programa, entren al sitio y vean todo lo que tiene para ofrecerles. Les decía entonces que el Estado, como asegurador de los bienes públicos, como donante universal para la comunidad que no existe ese Estado benefactor, no existe. A lo más es un Estado benefactor para los empleados que trabajan en el Estado. El Estado es también benefactor para los políticos, que de manera directa o indirecta obtienen sus recursos del Estado. Las dietas, el nombre más absurdo que se me puede imaginar que se le ha dado a los ingresos para la dieta, que suena, ustedes saben, a una dieta, una comida, un aguachile. Bueno, ellos se mandan una cazuela bien especie con harto aceite de recursos, lo paga el Estado. O sea, todas estas personas que usted ve desfilando por la televisión, y a propósito de Televisión Nacional la mantiene el Estado, recién le metieron una inyección de plata. Bueno, ahí sí el Estado funciona bien, el Estado benefactor de los apitutados. Para el ciudadano común y corriente, no. Así es que la próxima vez que escucha a uno de estos señores vociferando sobre que el Estado tiene que hacer esto, porque el Estado, dígale, como no por Lucho. Esto ya es anecdótico en cierto sentido, pero al mismo tiempo tiene otros ribetes, por eso que voy a tocar el caso Boris de nuevo, que me costó, por supuesto, ayer un montón de reproches y retos en las redes, porque ¿cómo se me ocurre defender ese que no tiene nada inteligente, sino que es un hueón? Bueno, yo no tengo tantas pasiones para gastar en tonteras como esas, ¿no? En disparar contra alguien y enfurecerme y subirme por las paredes porque alguien hizo tal cosa, tal otra. Yo tengo ya mi juicio sobre este joven, que ya lo di, no lo voy a cambiar en este momento, a menos que se manifieste nuevos hechos que me demuestren que yo estaba equivocado. Lo nuevo en este caso, que tiene un ángulo que vale la pena examinar, es que Boris salió ayer, me parece, de una reunión o de algún lugar, salió acompañado como por un cortejo de gente de su Frente Amplio, y dijo que este asunto no se trata de mí, dijo. ¿De quién se trata? No se trata de mí. Me imagino que se refería a este apoyo este apoyo físico de gente que caminaba a su lado, ¿no? No se trata de mí, o sea, no se trata que esta gente me estén defendiendo a mí, que debe haber querido decir, sino que se trata de un proyecto político. ¿Cuál proyecto político? ¿Cuál proyecto político tiene el Frente Amplio? ¿Alguien me podría, por favor, informar cuál es el proyecto político? Estoy hablando de proyecto político, no estoy hablando de frases lanzadas al azar, como lanzan siempre en estos sectores progresistas, que la justicia, que la equidad, que los derechos humanos, bla, bla, bla. No. ¿Cuál es el proyecto político del Frente Amplio?
Segundo, ¿cuál Frente Amplio? O sea, ¿existe una entidad coherente? Como cuando uno habla del Partido Comunista, el Partido Comunista, el Partido Comunista. Uno sabe lo que es el Partido Comunista. Es una entidad coherente, que está ahí, que tiene una agenda, que tiene una concepción del mundo. No hay ninguna duda. Pero ¿cuál es el Frente Amplio? ¿Qué es lo que es el Frente Amplio? Bueno, es tan amplio, y por eso se llama así, que tiene 14 movimientos adentro. Creo que el más importante es Revolución Democrática, pero ni siquiera estoy muy seguro. Hay un partido humanista que viene del año Ñauca, con unos viejones ahí que siguen vociferando sobre el medio ambiente, y no sé qué han hecho en lo personal por el medio ambiente, a lo mejor nos regan en los maceteros de su casa, pero dejémoslo. Es 14 o 15 movimientos, permanentemente disputándose unos con otros, haciéndose reproches. Especialmente a Boris le han hecho muchos reproches porque es un poquito menos cuadrado que los demás. Entonces, el problema del Frente Amplio es que no tiene ningún proyecto. De hecho, alguna dirigente, hace unas semanas atrás, de alguno de esos 14 o 15 movimientos, habló de frentón de que el movimiento estaba fracasando en esta materia, que no tenía ninguna presencia real. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el bife, digamos? Entonces, no hay un proyecto político. Lo que hay son... Veamos, ¿qué es lo que hay en el Frente Amplio? Hay mucha gente joven, rostros que no eran conocidos. Hasta ahora eso es lo que ha aportado el Frente Amplio, la novedad de los rostros nuevos. Ahora, la novedad de un rostro nuevo es más o menos como la novedad de un rostro nuevo en los matinales. Todos los años aparece una niña nueva, monona, en los programas matinales, que por una semana monopoliza la atención de las páginas de espectáculos porque es un rostro nuevo, y entonces le preguntan quién es, cómo es, con quién está pololeando, y la gente sintoniza un poco más ese canal porque está el rostro nuevo. Pero como no es más que eso, no es más que una cara bonita y nada más, y en todo lo demás intelectualmente un cero a la izquierda, no ofrece ni aporta nada, pasa con esa cara nueva lo que pasa con las caras nuevas, que se agota la novedad en unos meses, y entonces al año siguiente en el matinal tienen que sacar otra novedad, otra cara nueva. Lo mismo pasa con el Frente Amplio. Hay un montón de caras nuevas, o sea, caras nuevas en la política. Algunas de estas caras no son bastante viejonas, de hecho. Viejones y viejonas. Bastante. Ya están entrando, digamos, si no a la tercera edad, están, digamos, en el crepúsculo de la segunda edad. Pero en política son nuevos. Entraron ahí algunos de ellos arrastrados por 5 votos, por el mecanismo electoral que tuvieron la astucia de crear en la nueva mayoría, de manera tal que hay algunas personas ahí que están porque votó por ellos su tío abuelo o su hijo, pero los arrastró alguien. Y ahí están, nada menos que congresales de la nación. Pero son rostros viejos, lo hemos visto en el circo, en el entertainment, en algún festival de viña, en alguna parte, de jurado de alguna cosa, vociferando en alguna entrevista. Les conocemos el tono, algunas son de una pedantería espantosa, otros son divertidos, otros se visten como payasos. ¿Y qué más? Se pregunta uno. Hubo gente que se hizo ilusiones con el Frente Amplio. Algo nuevo, refrescante, al fin algo distinto a la nueva mayoría, ese montón de viejos que estamos cabreados de ver siempre las mismas caras, escucharles las mismas frases. Bueno, estas personas que esperaban algo se encuentran con que no hay nada, porque incluso en ese sector repiten las mismas frases que los viejos de la nueva mayoría. Las mismas frases, si sacan del mismo pool de ideas, llamémoslas ideas por el momento, sacan de la misma canasta, las mismas frutas medias descompuestas pasmadas ya. Que la justicia, la equidad, que los derechos de esto, los derechos de acá, que los pueblos originarios, que la cacha en la espada, que la explotación del hombre por el hombre, que la alienación, que la confraternidad, que la amistad entre los pueblos. ¿Qué más? ¿Cuántas frases más hechas hay? Que los géneros, que esto, que las libertades, que los derechos de este, los derechos del de más allá, los derechos del de más acá. Y eso es todo. Eso es todo lo que nos han ofrecido hasta ahora. Realmente fue una estafa, en cierto sentido, el Frente Amplio, para quienes creyeron que se iba a producir algo nuevo, que venía una nueva, que estaba amaneciendo, venía una alborada política en Chile. Y lo que hemos tenido es una kermés política en ese sector. No han entregado nada nuevo. Ni pueden hacerlo. ¿Cómo van a entregar algo nuevo? Se están orbitando todavía en un grado muy importante alrededor de ideas más viejas que el libro El Eclesiastés, dando vuelta alrededor de los mismos principios marxistas o neomarxistas. Algunos de ellos han votado a intelectuales de la onda de los franceses en los años 30, 40, 50, ¿no? Que eran bastante más inteligentes, por lo menos eran interesantes de leer algunos de ellos.
algunos eran interesantes de leer, pero leer a Gramsci en vez de leer a Lenin o en vez de leer a Trotsky no hace mucha diferencia. No hace mucha diferencia. Antes de continuar, les quiero recordar, estimados amigos, si es que es necesario que les recuerde los calores que están haciendo, porque ya los estamos sufriendo a esta hora incluso. Yo estoy a las 9:26 grabando esto. Les quiero recordar que hay una manera de hacerle el quite al clima, y es climo. Quiero reiterarle esto porque hay muchos de nosotros, somos porfiados, nos olvidamos, nos tienen que decir 1000 veces las cosas. Climo es una empresa tecnológica chilena que ha desarrollado la manera más moderna del planeta para enfrentar las temperaturas bajas o altas que nos rodeen según los caprichos del clima. Con Climo, con estos dispositivos que instala Climo, usted tiene el clima que quiere dentro de su casa, dentro de su oficina, dentro de su teatro, dentro de su bodega, dentro del recinto que sea que usted quiere climatizar. Artefactos que funcionan sin quemar ningún combustible, por lo tanto sin producir humo, sin producir gases nocivos, sin que haya riesgos, como ocurre siempre cuando hay una combustión, sin malos olores, sin depender del camión de reparto, de la bomba bencinera o de lo que sea. Silenciosamente, eficientemente, usted gradúa el clima como quiere, en verano, en invierno, la misma máquina le cumple todas las funciones, calefacción, refrigeración. Está conectado a internet. Esto lo controlan, su eficiencia máxima, desde la empresa. Usted no tiene que preocuparse de vez en cuando echar una mirada a su organismo interno. La empresa está permanentemente monitoreando cada aparato que instala para ver si está funcionando al máximo de su eficiencia, al 100%. Si no es así, si ha bajado al 99%, vienen y lo dejan a punto. Usted además, gracias a esa conexión a internet propia, usted puede manejar este aparato incluso fuera de Chile. Digamos, dentro de la casa con un control remoto. Fuera de su casa con su celular, con su iPhone. Lo prende, lo apaga, quiere llegar a la oficina que ya esté fresquita, en el camino prende el aparato. Hace lo que quiere. Eso es una tecnología espectacular. Y además, el costo. Usted no tiene que comprar esta tecnología que a usted quizás le imaginará súper cara, porque tan moderna debe ser cara. No, usted arrienda esto. Usted paga todos los meses 25.990 pesos por cada aparato instalado. Si usted saca las cuentas, y especialmente en invierno, cuando hay que quemar combustible, parafina, que esto, que la estufa eléctrica, que le sale mucho más conveniente y es mucho más eficiente. ¿Para qué le explico? Lo que usted ya sabe, lo caro que es las estufas eléctricas convencionales, lo caro y molesto que es la calefacción central, o sea, lo caro sobre todo, es una brutalidad, lo caro y peligroso y molesto que es una estufa a gas, que cada 2 o 3 horas hay que abrir de nuevo la ventana y perder todo el calor que se juntó para poder respirar. O sea, ¿para qué le explico? Todos sabemos eso, todos hemos vivido eso. Así es que, estimados amigos, pónganse en contacto con Climo en miclimo.com. Ese es el sitio web de ellos. Entre ahí, vea más explicaciones las que les estoy dando yo y solicite la visita de los técnicos, o sea, solicite finalmente entrar al sistema. Y hágalo lo antes posible porque mientras, como usted sabe, la gente a última hora paga las patentes, a última hora hace todo en nuestro país. Entonces, en unos días más, cuando ya enero esté más avanzado y los calores ya sean, bueno, la cola de gente haciendo ese llamamiento, pidiendo esa visita va a ser más larga y usted entonces se va a demorar más en tener este servicio extraordinario. miclimo.com, amigas y amigos, entren ya ahora. Entonces, yo creo que estamos llegando al término del programa. El tema Bolsonaro va a producir, como les dije, reacciones de la izquierda furibunda por estas privatizaciones. Obviamente que una privatización puede salir mal también, si no hay garantía. Pero lo que sí hay garantía absoluta es de que una nacionalización, que una estatización, sale siempre mal. Y que yo no conozco en Chile ninguna entidad estatal que supuestamente presta un servicio que tenga un público satisfecho. Si usted tiene algún dato sobre esa situación, hágamelo saber, por favor. Cuéntenos a todos los que estamos en este sitio de YouTube, cuéntenos cuál es esa institución pública que por un costo razonable entrega un buen servicio.
Y pregúntenle a los brasileños qué experiencia han tenido y tienen con las empresas mucho más grandes que esta que está mencionando Jair Bolsonaro, ¿no? Especialmente la petrolera que hay allá. Ups, ahí sí que debe haber una bolsa de corrupción que yo no sé si Jair Bolsonaro va a tener fuerza política para meter el cuchillo ahí. Yo tengo bastantes dudas sobre eso. Muchas dudas. Pero en fin, ese es un tema de ellos. Y yo creo que podemos dejar para mañana el resto del programa. Tengo algunas novedades sobre el tema UFO. Creo que algo les conté sobre este aeropuerto de Gatwick en Inglaterra, donde se estuvo supuestamente, debido a unos drones, o sea, estos juguetitos, suspendido el tráfico aéreo por varios días y que quedó la crema. Y resulta que ahora, yo les mencioné que había una foto que mostraba qué es lo que había sucedido en realidad. No era una foto, me equivoqué, es un video. Es un video que se tomó de una parte alta del aeropuerto. Hicieron un paneo, o sea, fueron recorriendo con la cámara el aeropuerto, así. Aparece en la pista, aparecen otros edificios, aparecen aviones estacionados, y así sucesivamente. Y uno ahí percibe, entre paréntesis, lo grande que es un aeropuerto. Las cosas que están al otro lado de una pista, ni siquiera al final de la pista, sino que al otro lado de una pista casi no se ven. Las personas son unos puntitos. Imagínense ahora si se puede ver un dron, que es una cosa de este porte, de este cuando mucho. Bueno, y en ese paneo aparece lo que vale la pena ver. Yo no les voy a decir, ya se imaginarán. Búsquenlo en YouTube. Gatwick se escribe lo del aeropuerto. Pongan ustedes aeropuerto en Inglaterra, tráfico suspendido por drones, cualquier cosa. Ustedes saben que Google es inteligente y les va a ubicar el sitio y capaz que aparezca ahí, o en YouTube, aparezca este video increíble que muestra que no era un juguete lo que está produciendo esta perturbación. Y esto será entonces hasta mañana. Mañana tendremos un sábado cultural. No sé exactamente en qué me voy a dedicar ahora, pero espero hacer algo que los entretenga. Y como ustedes están viendo, quizás ya se habrán percatado, en YouTube están apareciendo, no sé si vamos a seguir con ese formato, unos pedacitos cortos de este programa. Este programa dura como 40 minutos, a veces me paso, a veces un poquito menos, pero el editor de este equipo de 3 personas está empezando a sacar un pedacito chico que le parece más atingente, más fuerte, y lo publica en YouTube y sale casi al mismo tiempo que esto. Pero no sé si vamos a seguir con ese formato en YouTube o si lo vamos a pasar a Twitter o a algún otro lado, no sé. De estas tecnicalidades no tengo mucha idea. Pero, en fin, esto es para facilitarles a los que quieran, cuando les interesa un pedacito determinado y no todo el programa, mandarlo, compartirlo con sus amigos, parientes, quien sea. Y sería todo un agradecimiento. Siguen creciendo las personas que están en Patreon. Y créanme que tienen que crecer mucho porque por las sumas involucradas, digamos, necesito que crezca bastante más para poder mantener este asunto funcionando. Pero cualquiera que sea su aporte es súper bienvenido. Los que no quieran o no puedan o les produzca desconfianza meterse en estos sistemas digitales, aunque no hay nada más seguro que Patreon, pero de todas formas, por cualquier razón o porque no tienen tarjeta de crédito, hay otras maneras. Cuestión que ustedes se pongan en contacto a la dirección de mail que me parece a mí que aparece en el portal. Ustedes tienen que entrar al portal para tener todos los datos, tener todos los textos, tener todos los audios. elvillegas.cl. Si ustedes entran directamente por YouTube, lo que encuentran simplemente es este video y nada más. Y se están perdiendo todo lo demás. Muchas gracias y nos vemos mañana.